Yo quiero vivir mi vida solo para ti. Los años que me quedan de vida, agradarte a ti. Nuevamente, y dice Hebreos capítulo 6 y verso 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. En esta tarde yo quiero hablarles sobre el valor de la fe y el valor de la paciencia. Dos cosas importantes y necesarias en la vida de todo cristiano. Tenemos muchas cosas en nuestros haberes, pero en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, necesitamos por un lado la fe, pero necesitamos su hermana gemela, que es la paciencia. Dios nos ha dado fe en nuestro nuevo caminar en Cristo Jesús, porque en Hebreos capítulo 10 y verso 38 dice, el justo vivirá por la fe. Y esa es una realidad. Dios nos ha regalado una medida de fe, pero esta fe la tenemos que trabajar, la tenemos que poner en actividad, en acción, y que esta fe crezca en nosotros, que no se languidezca, que esta fe no se apague, que esta fe no sea débil, que esta fe no sea empobrecida, sino que sea una fe fuerte en nosotros, se convierta una fe fuerte en nosotros, porque la necesitamos todos los días de nuestra vida. Pero también Dios nos ha dado paciencia para mantenernos en este viaje, en nuestro peregrinar cristiano, en esta vida, hasta que el Señor nos llame, o hasta que nosotros presentemos cuentas delante de Dios. Necesitamos la paciencia. En Hebreos capítulo 12, verso 1 al verso 2 dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay tantas personas que quieren caminar, pero caminar muy rápido, y quieren correr muy rápido, y en cualquier momento pueden tropezarse, en cualquier momento pueden perder la estabilidad, irse de boca o tener un problema, un pequeño accidente, se pueden quebrar un brazo, se pueden quebrar un tobillo, una pierna, se pueden dar un golpe en la cabeza, porque están corriendo rápidamente, muy aceleradamente en esta vida. La paciencia es necesaria en nosotros para correr nuestra carrera cristiana. Poco a poco, no importa, pero que sea segura en nosotros. Bendito sea Dios. En la palabra de Dios encontramos dos ejemplos. El ejemplo de Abraham, que era hombre de fe. La palabra de Dios dice en Hebreos 11, 8 al 19, que Abraham salió del lugar en que vivía. Dios lo llamó y le dijo Dios, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Y comenzó Abraham a caminar siempre por fe. Y continuó Abraham en su vida de fe, caminando hacia adelante. Él vivía en tiendas hechas de cueros. Él iba de un lugar para otro, siempre bajo la guianza de Dios. Dice la Biblia que Abraham se fortaleció. Dice la Biblia que Abraham fue llamado amigo de Dios. Dice la Biblia que Abraham se mantuvo en fe. Oía la voz del Señor. Dios le dirigía. Dios le enseñaba. Dios le prometía. Y Dios siempre cumplió sus promesas, porque aquel hombre siempre confió plenamente en el Dios Todopoderoso que le hablaba. Pero también por el otro lado, tenemos la paciencia de Job, un hombre admirable. Todos muchas veces hemos leído en la Biblia acerca de Job, un hombre rico, tenía muchos bienes, un hombre que tenía muchos hijos, que tenía muchas tierras, un hombre poderoso materialmente, pero de un momento a otro, el enemigo de su vida lo tocó. De un momento a otro, el diablo le trajo problemas serios. De un momento a otro, le trajo una tristeza profunda. No es fácil perder a un hijo, y no es fácil perder 6 o 7 hijos en un momento, en un solo día.
Ese hombre fue embargado de luto en su vida. Y ese hombre estuvo sufriendo fuertemente. Y además de ese problema que tuvo, en perder todas sus cosas materiales, en perder sus hijos, también Job dice que experimentó una profunda enfermedad en su cuerpo, un cáncer maligno en todo su cuerpo, que lo fastidiaba, que lo tenía contrito. Se tenía que estar rascando con tiestos, con tejas. Era una picazón incómoda en todo el cuerpo. Y además de eso, dice la escritura que la misma esposa de Job lo molestaba diciéndole: oye, ¿para qué estás así? Mejor maldice a Dios y muérete. Si tú maldices a Dios, Dios te va a castigar, Dios te va a quitar la vida. Es mejor que te quite la vida a que estés en esa situación. Sin embargo, Job, a pesar de todas esas circunstancias adversas, Job nos enseña algo: paciencia, paciencia, paciencia. Porque todo aquel que tiene paciencia, Dios no lo olvida. La Biblia nos enseña en el libro de Santiago, capítulo 5 y verso 11: habéis oído la paciencia de Job. La fe de Abraham, muy importante, pero la paciencia de Job también es muy importante. Habéis oído la paciencia de Job. Y yo siento que en este tiempo en que hay tantas cosas ligeras, en que hay un mundo bastante tumultuoso, en que hay tantas cosas que están molestando la vida nuestra, necesitamos la fe para salir adelante, pero necesitamos la paciencia como un buen fundamento para no movernos fácilmente. Necesitamos paciencia hasta que logremos las victorias en medio de tantas necesidades. La paciencia, queridos hermanos, es una virtud que debemos llevar en nuestra bolsa. En nuestras bolsas podemos llevar libros, Biblias, podemos llevar muchos enseres personales. En nuestro hogar tendremos muchas cosas materiales que nos son necesarias. Podríamos tener un buen vestido todos los días y todas las semanas. Pero algo importante que no debemos de olvidar es tener en nuestra bolsa personal la paciencia, porque es una virtud que necesitamos todos para salir adelante, no importa cuántos y cuáles sean los obstáculos en esta vida. La paciencia sostiene nuestra fe en medio del fracaso. ¿Quién no está expuesto al fracaso? Cualquiera. Cuando todo va de viento en popa, cuando todo va bien, qué bien nos sentimos. Cantamos, sonreímos, compartimos, nos enfiestamos, damos a otros algún regalo. Qué bien nos sentimos cuando todo va bien. Pero cuando las cosas se ponen al revés, cuando viene el fracaso, cuando no nos toca a la puerta el éxito, cuando vienen las bajadas o los bajones en nuestra vida, ¿cuál es nuestra posición? ¿Cuál es nuestro resultado? Muchas veces nosotros nos ponemos a llorar y a decir: qué fracaso tan fuerte es el que tengo. Pero en medio de los fracasos necesitamos la paciencia, porque Dios puede sacarnos de hoyos profundos. El libro de los Salmos, capítulo 40, dice: el Señor me sacó del hoyo de desesperación. Yo no podía solo, pero su mano poderosa sí me sacó. Yo no tenía fuerza, pero el poder de Dios es más que la fuerza de muchos. Dios tiene todo poder para sacarme del hoyo de la desesperación, para sacarme del fracaso. Y luego dice: puso mis pies sobre una peña y Él enderezó mis pasos. La paciencia es necesaria cuando vienen los problemas. ¿Quién no tiene los problemas? Tanto impíos como cristianos tienen problemas grandes o pequeños. Cualquier problema puede venir a cambiar, a demudar nuestro rostro, y viene una fuerte preocupación a nuestra vida.
Y muchas veces los problemas no los podemos resolver así fácilmente. Y tenemos que esperar. La Biblia dice, pacientemente esperé a Jehová y Él escuchó mi clamor. Sea el nombre del Señor glorificado. La paciencia en medio de los problemas. Hay problemas que pueden resolverse muy rápidamente, pero hay problemas también que pueden resolverse conforme va pasando el tiempo. Necesitamos paciencia en medio de los conflictos. Problemas es una cosa, conflictos es otra cosa. Hay muchas personas que cuando son tocadas por los conflictos profundos se vuelven más nerviosas, más ansiosas. Muchas veces pierden la estabilidad en su ánimo. Y lamentablemente muchos cuando llegan a lo máximo del conflicto, mayormente si no tienen a Cristo en su corazón, deciden por cortarse la vida. Deciden por el suicidio. Y el suicidio es pecado. Es un gran pecado. ¿Por qué? Porque nadie tiene el derecho de quitarse su propia vida. Porque el dueño de toda vida, sea impío o sea cristiano, es Dios. Dios nos ha dado vida para que nosotros le conozcamos. Dios nos ha dado vida para que nosotros le alabemos, para que seamos agradecidos, para que nosotros le exaltemos, porque Él es el dador de la vida. La vida en Dios, en Cristo Jesús, es una vida deliciosa, rica, es una vida buena, es una vida agradable delante de sus ojos. Nosotros debemos de levantar las manos y decirle al Señor, gracias por la vida que tú me has dado. Nadie tiene el derecho de quitarse la vida por causa de los conflictos. Pueden venir los conflictos como una tempestad y como un huracán o como un tsunami muy fuerte. Pero esos tsunamis, huracanes y tempestades no van a permanecer toda la vida. En alguna ocasión tienen que cortarse de inmediato. Y cuando confiamos en el Señor, aleluya, pacientemente confiamos en el Señor también puede parar las tempestades. El Señor puede cortar el tsunami. El Señor puede parar el oleaje que viene encima de nosotros, porque para Él no hay ninguna cosa imposible. Muchas veces, queridos hermanos y amigos, ganamos batallas inmediatas por la fe. Ganamos batallas inmediatas por la fe. A la manera de todos los ejemplos que nos enseña la Biblia, Jesús le dijo a mucha gente, ¿tú crees que yo puedo hacer esto? Y ellos contestaron, sí Señor, yo creo que tú lo puedes hacer. Inmediatamente el milagro sucedía por fe. ¿Cuántos enfermos sanó el Señor con su mano poderosa? ¿Cuántos leprosos? ¿Cuántas personas el Señor levantó de entre los muertos? Se puede encontrar en el libro de San Juan cómo el Señor levantó a Lázaro, pero Él levantó otros más. Levantó otros más, muchos más muertos que no están escritos en la Sagrada Escritura. Porque Él es la vida, Él es el dador de la vida. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. De modo que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Pero cuántas batallas difíciles se pueden ganar por la fe y se pueden ganar inmediatamente. Hay muchos libros escritos con muchos testimonios de muchas personas que fueron sanadas por fe en un instante. El Señor les platificó las muelas en un instante. El Señor les compuso el páncreas, el hígado, el sistema digestivo, los nervios. Dios tiene poder sobrenatural aún para ayudar a las personas obesas. Eso está de moda hoy en día. Hay tantos gorditos alrededor de los Estados Unidos, millones de ellos aquí en los Estados Unidos, por causa de la comida, por causa de descuidos, por causa de la glotonería. Pero Dios tiene poder para reducirles el cuerpo. Muchos se someten a una liposucción
para quitarse mucha grasa dentro del cuerpo. Otros se someten a ciertas dietas y otros se someten a ciertos ejercicios. Pero aún en eso, cuando alguien actúa en fe, cuando un gordito actúa en fe y cree que el Señor lo puede sanar de esa enfermedad, para Dios no hay nada imposible. En un momento, así como Cristo tocó al ciego, así como Cristo tocó al leproso, puede tocar a un gordito y puede darle sanidad inmediata para la gloria y la honra de su santo nombre. No ha pasado el tiempo de los milagros. Dios puede levantar al paralítico, Dios puede abrir los ojos de los ciegos y Dios puede abrir los oídos de aquellos que están sordos. Para Dios no hay nada imposible, pero tenemos que actuar en fe. Y hay milagros inmediatos que Dios hace. La palabra de Dios dice: si tan solamente creemos y no somos como la onda del mar que no tiene estabilidad, lo que pidamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, esto también va a ser hecho. Pero en medio de esos moveres de fe, en medio de esos movimientos de fe, necesitamos también la hermana cercana a la fe, que es la paciencia. Porque la paciencia es necesaria en medio de las batallas largas. A veces tenemos que batallar largamente con algo que tal vez no es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Tenemos que soportar y batallar. Pero bendito sea Dios, repito esta palabra, el soporte de nuestra fe es la paciencia. Muchas veces viene la tentación. La tentación puede ser en un momento, comienza en un momento, pero puede permanecer. Pero el propósito de la tentación, cualquiera que sea, es llevarnos al ridículo y a la derrota en nuestra vida cristiana. La Biblia nos enseña en el libro de Lucas capítulo 4 que Cristo Jesús fue al desierto, dice, invitado por el Espíritu Santo para orar y ayunar en el desierto, ahí donde no hay nada, donde solamente hay soledad, donde no hay agua, donde no hay algo para ayudarse. Ahí estaba Cristo todos los días orando y probablemente en aquel tiempo de búsqueda al Padre, de agradar al Padre en medio del ayuno y la oración. El Señor Jesús durante el día cantaba, exaltaba al Padre, honraba al Padre a través de los salmos. Pero había un mañoso, había un abusivo, había alguien malvado, había un homicida que se presentaba muy cerca del Señor para espiarlo, a ver qué era lo que hacía. Y venía, la Biblia dice, a tentarlo. El tentador llamado el diablo venía a tentar al Señor Jesús. Y el Señor Jesús tuvo que soportar con paciencia esta tentación hasta que después el Señor Jesús tuvo que reprenderlo con el poder de la palabra para que se fuera de él cuando hubo acabado sus 40 días de ayuno. Pero la Biblia dice que el diablo se fue de Jesucristo por un tiempo nada más. O sea que siempre estuvo molestándolo, siempre estuvo tentándolo, siempre estuvo tratando de que el Señor claudicara. Pero jamás pensó el enemigo donde el Señor Jesús le iba a dar el jaque mate. Amén. Cristo lo soportó y lo soportó hasta la cruz del Calvario. Pero en la cruz del Calvario, habiendo entregado su preciosa vida, el Señor Jesús lo venció en carne en el monte Gólgota. Aleluya, ahí el Señor lo venció y de una vez le hizo saber que Cristo era vencedor. Con paciencia llevó la tentación hasta que el Señor Jesús lo venció. Nosotros como cristianos tenemos que imitar a Jesucristo. Cuando venga la tentación, no debemos de ceder rápidamente. No debemos de ser engañados, entontados, embobados, fascinados muy rápidamente por el enemigo. Lo que tenemos que hacer es armarnos de paciencia. Ya tenemos fe, pero armarnos de paciencia para presentar batalla.
Porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo obrando. Necesitamos paciencia cuando venga la debilidad. A veces nos quejamos solamente, es que soy débil, es que soy débil, es que soy débil. Y a veces lo que nosotros decimos, eso también puede molestar nuestra vida. Pero necesitamos paciencia cuando aparezcan esos signos de debilidad. El apóstol Pablo decía en 2 de Corintios que a él se le había sido permitido por parte del Señor un mensajero que lo abofeteaba. Y ahí estaba molestándolo a cada rato, un mensajero que lo abofeteaba, a cada rato. Muchas veces, cada semana, muchas veces durante el mes, estaba el mensajero molestándolo y molestándolo. Pero el apóstol Pablo decía, cuando yo caigo en la debilidad, es cuando más poderoso me siento. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que el apóstol Pablo muchas veces oró al Señor para pedirle que por favor le quitara o le ayudara a vencer, a que se quitara de su vida, de su cuerpo o cualquier otra cosa, pero que se quitara ese mensajero. Y el Señor le dijo no. No accedió el Señor Jesús. Solamente le dijo, bástate mi gracia. Porque mi poder en tu flaqueza, en tu debilidad, se va a perfeccionar. Sea el nombre del Señor glorificado. También pueden venir las pruebas. Las pruebas no son tentaciones. Las pruebas vienen a nuestra vida para refinar nuestro espíritu. Las pruebas vienen y pueden ser de diferente índole. Puede ser un problema, una enfermedad, un problema con algún familiar. Puede venir la escasez como prueba. Muchas cosas pueden venir como prueba. Por eso necesitamos la paciencia. Pueden venir los ataques satánicos. El enemigo no está conforme con que nosotros alabemos a Dios. Él quiere interrumpir nuestro camino. Él quiere ponernos una zancadilla, una traba para que nosotros caigamos. Por eso necesitamos la paciencia. Porque el enemigo anda cual león rugiente. Anda hambriento, mirando a quién se come, a quién se devora. Y hay muchas personas que caen como ratoncitos, caen en las trampas del diablo. El apóstol Pablo dice, porque nosotros no ignoramos los ataques de Satanás, no ignoramos sus acechanzas, y eso es lo que debe de hacer el cristiano. El cristiano no tiene que decirle a todos, está bien, o amén, tiene que discernir, tiene que entender cómo viene el enemigo para atacar su vida. Cuando llega esa vocecita a usted que le dice, aléjate del templo, no vayas a la iglesia, estás muy cansado, quédate en casa, haz tu escuela dominical en la casa, haz tu templo en la casa. Eso no dice la palabra de Dios. Entonces hay alguien que le está sugiriendo que usted haga algo que usted no quiere hacer, pero que está colaborando para que usted haga la voluntad del enemigo. El enemigo viene a nuestros oídos y nos dice, no perdones. No perdones, tú tienes dignidad. Tú tienes tu carácter. No tienes por qué perdonar a esa persona. Ahí viene y molesta. Diciéndole, ¿para qué? ¿Para qué vas a perdonar a esa persona? Y muchas veces nos dejamos embobar por esa vocecita de Satanás que nos dice, no perdones. El diablo viene algunas veces también como ataques, con sus ataques, para que nosotros le hagamos caso y menguemos en la vida cristiana, desconfiando de Dios,
volteando la espalda a Dios, cambiando el culto a Dios por las diversiones, cambiando a nuestro gusto la alabanza a Dios por otras canciones, y así sucesivamente. Satanás quiere pegar como un tremendo pegamento las cosas malas que él origina, y las quiere pegar a nuestro corazón y a nuestra mente para que nosotros le hagamos caso y nosotros seamos de mal testimonio en el evangelio. El diablo no tiene omnisciencia, no puede conocer nuestros pensamientos, pero sí nos conoce por nuestras actitudes. Y es ahí donde muchos de nosotros los cristianos le fallamos al Señor, porque donde deberíamos de tener control nos descontrolamos, donde deberíamos de ponernos de nuestra parte para no ocasionar algún problema, ponemos de todo. Cuando deberíamos de huir, cuando los jóvenes deberían de huir de la fornicación, más se acercan. Cuando las muchachas deberían de huir de los compañeros y de las compañeras impías o impíos que están maleados con malas palabras, con malas actitudes, con irrespeto, no respetan a papá, no respetan a mamá, no respetan al pastor, no respetan al maestro, no respetan al supervisor, no respetan al policía, no respetan al bombero, no quieren respetar a nadie, siempre viven en la rebeldía. ¿Quién nos está llevando a eso? ¿Satanás? Yo estoy viendo que en esta nación de Estados Unidos, en vez de estarse levantando una generación culta, decente, ordenada y limpia, es todo al revés. Estamos viendo generaciones sucias, pervertidas, insolentes, inmorales, abusivos, irrespetuosos. Y muchas cosas vienen y se originan del pensamiento y de las intenciones de Satanás. Pero tú puedes lograr victoria si tan solamente conoces a Jesucristo. Porque todo lo bueno, todo regalo bueno, toda buena educación, el amor, la paz y una vida ordenada solamente puede encontrarse en la persona admirable de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. A veces también vienen las crisis. Por eso necesitamos la paciencia. A veces vienen las crisis. Y cuando hablamos de crisis, hablamos sobre asuntos materiales, crisis financiera. Las cosas se ponen muy caras. Muchas veces ya no disfrutamos de un sabroso steak porque está muy caro. No podemos disfrutar de un buen pedazo de pescado porque está muy caro. Y a veces decimos las crisis. Crisis en todo aspecto. Esto no va a ser nuevo y probablemente va a seguir de mal en peor. Pero yo quiero decirles, hermanos, que cuando actuamos con paciencia y fe, el Dios que le envió cuervos a Elías, el Dios que bendijo la vasija de la viuda, es el mismo Dios que permanece para siempre, que suplirá todas nuestras necesidades conforme su riqueza en gloria, porque a Él le place ayudarnos en medio de la crisis. Necesitamos paciencia, llevan al estrés. A veces el problema no se quita. Tenemos que estar cargando, aguantando esa enfermedad, ese dolor, ese problema en el cuerpo. Y vamos con un doctor y vamos con otro y nos ponemos medio día de ayuno, un día de ayuno y clamamos al Señor. Y a veces nuestro cuerpo está bajo el tormento de esa enfermedad larga, esa enfermedad prolongada. Y puede venir para nosotros lo que está de moda hoy en día en todo el mundo, y es el estrés, ese cansancio, ese tormento en los nervios.
Por eso necesitamos paciencia hasta lograr victoria en el nombre poderoso de Jesús. En otras oportunidades hay personas que pierden a sus deudos, pierden a sus familiares. Se murió papá, se murió mamá, que son seres muy queridos. Se murió un hijo, se murió una hija, que son seres muy queridos. Y ese duelo permanece en algunas personas como un vacío que no puede llenarse. Pero en medio de ese problema del duelo, necesitamos paciencia hasta lograr que Dios, con su presencia y su consolación, llene el corazón de esperanza y de fe. Sea el nombre del Señor glorificado. La fe y la paciencia la necesitamos para tres diferentes cosas que quiero nombrar. En primer lugar, necesitamos fe y paciencia para esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Santiago 5:7 dice: tened paciencia hasta la venida de Cristo Jesús. No abandone la carrera. No se vaya por una vereda. No busque un camino que no es el verdadero camino. Porque Jesucristo dijo: yo soy el verdadero camino. Juan 14:6. No se vaya con otro. No tenga usted fornicación espiritual, cambiando a Jesús por otro que no es Dios, que tenga figura o que tenga bulto como de Dios, pero ha sido hecho por las manos de los hombres. Usted permanezca en Cristo Jesús, porque el Cristo que se fue a los cielos y fue llevado por una nube hermosa, blanquísima, preciosa, aleluya, dice la Biblia, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cristo va a regresar pronto. Todas las señales están indicando que el Hijo de Dios pronto va a rasgar los cielos nuevamente y todo ojo le verá. El Cristo de gloria va a regresar. Por eso necesitamos tener paciencia hasta que Él venga. Su carrera cristiana no es para un año. Tu carrera cristiana no es para 2, ni 3, ni 5, ni 10. Dice: sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. Necesitamos fe y paciencia para esperar la venida del Señor. En segundo lugar, necesitamos fe y paciencia para soportar a otros. Y esto también es bíblico. Efesios 4:2 dice: soportándoos los unos a los otros con humildad y con mansedumbre. Quiere decir que no todos son verdaderamente santos, que hay algunos que les falta una buena porción de quietud y de santidad en sus lenguas, en sus pensamientos, en sus actitudes contra otros, en sus sentimientos contra otros. Quiere decir que muchos necesitamos algo en nuestro carácter y en nuestra vida, como lo es la mansedumbre y como lo es la humildad. Porque de vez en cuando aparecerá algún compañero alrededor de su vida que es un hermano o una hermana problemático o problemática, que no le entiende cómo entrarle ni cómo caerle bien, que no se entiende, que unas veces anda con sus lunas y otras veces con sus soles, que algunas veces está en primavera y otros en invierno, días grises, que significa caras empurradas, y días soleados, que significan la carita de la sonrisa, la carita de happy face. Y a veces no se le entiende. No se entiende a ese hermano o hermanita problemático, problemática. Por eso necesitamos la fe y la paciencia. La fe para creer que ese pobrecito hermano o esa pobrecita hermana algún día va a tener un cambio en su vida. Y la paciencia
para esperar que ese cambio llegue. Aleluya. Alabado sea Dios. Entonces, cuando ese cambio llegue, vamos a agarrar la trompeta de la victoria y vamos a tocar la trompeta para decir: felicitaciones, porque la problemática y el problemático ha sido cambiado por la bendición del Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero necesitamos la fe y la paciencia, con mansedumbre y con humildad, para soportar el uno al otro. Porque hay unos hermanos que son fuertes en su vida espiritual, pero hay otros que son muy débiles. Entonces hay que tratar la manera de soportar unos a otros. Por eso necesitamos la paciencia. Y en tercer lugar, necesitamos la fe y la paciencia en la obra de Dios. Dice la Sagrada Escritura en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, en el versículo 8, de la siguiente manera. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8 dice: yo conozco tus obras, dice el Señor a la iglesia de Filadelfia. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Verso 10 y verso 11 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Verso 11: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Necesitamos fe y paciencia en la obra de Dios, en todo aspecto de la obra de Dios, porque en los altibajos de la obra de Dios, solamente los que tienen fe y paciencia pueden permanecer como pilares en la obra de Dios, que no le regatean el tiempo al Señor, que no están pensando en ser cristianos temporales, sino en cristianos eternos. Porque el Señor nos ha amado de tal manera que nos ha dado salvación y que nos ha dado nuestra promesa, la promesa de la vida eterna, que la comenzamos a vivir desde el momento en que nos entregamos a Cristo. Muchas cosas se pueden ver en la obra de Dios: necesidades, malos ejemplos, problemas, pero también en la obra de Dios hay felicidad, hay momentos de alegría. Y yo creo que el cristiano verdadero siempre está de fiesta, aunque le duela un brazo, y aunque no haya comido, y aunque se haya venido del trabajo para el templo, y aunque en el refrigerador solamente haya un tarro de leche. El cristiano siempre es un cristiano gozoso, porque es bienaventurado por la misericordia del Señor. O sea, dentro de la obra de Dios siempre hay cosas favorables y hay cosas desfavorables. Hay malos ejemplos, hay subidas como hay bajadas. Tenemos que caminar muchas veces en terracería plana, y a veces nos cansamos, y a veces disfrutamos de la alegría y el gozo y la presencia de Dios. Hay muchas cosas dentro de la obra de Dios. Por eso necesitamos fe, y por eso necesitamos paciencia, para permanecer en la obra bendita de Dios. Ármese de paciencia en este día, pero llénese de fe. Si usted está bajando en fe, hay un peligro. Se está sonando la alarma de la predicación que en esta tarde usted ha escuchado. Si está bajando su fe, la alarma se la trajo Dios en este día. Usted que nos está viendo en esta tarde, si su fe está bajando, está desconfiando de la presencia, de la gloria de Dios, ármese de fe. Ahí donde está, póngase de rodillas, cierre sus ojos, alce sus manos al cielo y dígale: Señor Jesucristo, ayúdame por la misericordia y la presencia del Espíritu Santo. Yo quiero que mi fe esté fuerte, sólida,
que esté en alto, que los grados de mi fe estén en alto. Y usted que está fracasando en su paciencia, algo le está sucediendo, algo le está molestando. Recuerde una cosa, la paciencia es el soporte de la fe. Y la fe va adelante como un atleta victorioso. Pero es necesario el soporte de la paciencia para continuar la carrera cristiana, en la vida cristiana, adelante con la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Si su paciencia está bajando y usted ve que en el depósito la paciencia está pero muy abajo, hoy debe decirle al Señor: Señor, regálame esa virtud, ese fruto del Espíritu Santo. Necesito ese fruto del Espíritu Santo en mi vida. Bendito sea Dios. Yo quiero vivir mi vida sola.